Hola, hola, muy buenas tardes, querido público, muy buenos días, depende de donde nos esté escuchando. Pues hoy es un programa especial con varios invitados. Hola, Alice, muy buenas Hola, tardes. Tenemos a Edmundo de la Torre, Alex Calderón, bienvenidos. Gracias, Mario. Hola, Alice. Buen día. ¿Qué tal, Edmundo? ay, por ahí Parece no que Edmundo escuchamos Edmundo, ajá. tiene problemas de audio, tendría que salir y volver a entrar para que le dé el permiso al micrófono. Ok, bueno, pues ahora el tema que vamos a estar manejando es un tema un poco raro porque es una combinación que no solemos escuchar mucho. Nuestro tema es mi mejor negociación, ser feliz. Y aquí pues ahora sí sabemos que a muchos nos causa sensación este título porque pues negociación lo asociamos con ventas y ser feliz con la parte emocional y como que esta combinación, pues caray, ¿qué pasó? Nos volvimos locos. ¿Qué opinas, Alex? Depende, Mario. Como sabes, en la vida todo es depende, pero evidentemente sí creo que es un cruce de dos conceptos bastante particulares, porque pues bueno, felicidad, desde mi punto de vista, hay 7.000 millones de felicidad en este planeta Tierra, porque considero que la felicidad es un tema pues individual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cada persona entenderá lo que es felicidad desde un ángulo, desde sus experiencias que va teniendo. Y desde el tema de negociación, como bien lo dijiste, pues es un concepto que desde mi punto de vista y de mi expertise, pues bueno, viene a ser como la matriz o la madre de la parte de la venta, ¿no? Pero las personas generalmente confunden este término con un tema de ventas y realmente, pues no, la negociación, ya estaremos hablando en el resto del programa de qué va, ¿no? Este tema de negociación, Mario. Yo sé que para Alice este tema de negociación, pues es ahora sí de todos los días, porque pues a sus clientes les enseña eso, ¿no? Negocia con el banco, reestructura, pues para ella es mucho el tema de negociación. Así es, Mario. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros invitados. Me da mucho gusto tenerlos acá. Y sí, pues para mí Gracias. negociar es clave, es clave. Y ahorita se me vinieron dos cosas a la cabeza ahorita que iniciaste, Mario, que decías, híjole, tu mejor negociación, ser feliz. Yo creo que es cierto, la parte más difícil de negociar es con nosotros mismos, porque nosotros nos ponemos los obstáculos para llegar a ese concepto de yo quiero ser feliz. Nosotros me queda claro que nos ponemos los obstáculos. Efectivamente hay muchos obstáculos que dependen de la información que tenemos, de la capacitación que tenemos y otros son creencias, otros son paradigmas, pero ahí tenemos que negociar. Y después de pensar eso, de inmediato se me vino a la mente el decir, híjole, ¿por qué llega un punto en que nos cuesta tanto trabajo llegar a esa negociación con nosotros mismos? Y pues recordé que como niños no nos enseñan. Realmente, si de por sí yo me quejo de que no hay educación financiera, pues tampoco desde niños hay una educación en esas habilidades blandas. Y una de ellas es justamente el aprender a negociar. Entonces no nos enseñan a negociar, entonces pues imagínate, ya crecemos pensando que es complicado y que no hay una forma de negociar con nosotros mismos. Así es que maníjate, por eso se me hace tan padre este tema. Sí, Claro sí, que y bueno, nuestros invitados, yo sé que son personas que tienen años en ambos temas. Ahora sí, por un lado, yo sé que están dando constantemente capacitaciones en empresas, están dando capacitaciones a microempresarios, y por otro lado, pues impulsan mucho a las personas a este tema de la felicidad con podcast, con publicaciones en sus redes, también con conferencias. Entonces yo sé que ellos ambos manejan esta combinación, ¿no? Algo extraña, pero al final de cuentas muy útil. Mundo, correcto. ya estás por ahí, a ver, haciendo pruebas. No, parece que seguimos sin que Edmundo esté con nosotros. Bueno, pues vamos iniciando primeramente así como que, bueno, ¿qué es felicidad, no? O sea, ¿cómo podemos manejar este punto de ser feliz? Alex, platícanos. Bien, Mario, pues como les decía al inicio, creo que la felicidad es un tema muy ambiguo. Creo que la felicidad se vuelve hasta utópica, ¿no? Creo que es un tema de día a día y de momentos en los cuales
pues evidentemente vamos teniendo esa oportunidad de vivir, y a través de esa vivencia, pues nosotros vamos conceptualizando como personas qué nos colma, ¿no? En el entendido de que muchas veces vivimos más apegados a un tema de bienestar, que en el entendido que el bienestar es todo aquello que colma nuestros 5 sentidos, más allá de verdaderamente enfocarnos en la parte interior, ¿no? De repente podemos tener un contentamiento momentáneo vamos a poner un ejemplo muy ambiguo, porque vamos a una plaza comercial y compramos algo que colmó en ese momento nuestros sentidos. Sin embargo, no realmente nos está haciendo felices, simplemente está en ese momento solventando una aparente necesidad que nosotros percibimos, pero al final del día no nos damos cuenta de que es un tema interior el buscar el por qué yo detecto que tengo cierta necesidad, ¿no? Entonces, buscar que vaya más allá de simplemente un contentamiento provisional, y que seamos más extensos en la búsqueda de que no solo sea el hecho de colmar a nuestros sentidos, sino que podamos encontrar ese hilo conductor que nos vaya llevando hasta que podamos progresar y contribuir para que los demás también sean felices conjuntamente conmigo, y evidentemente eso va atado a un propósito de vida. Edmundo, adelante, ya estás con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, amigo. Me tardé un rato. Sí, adelante. No funcionó en la Bienvenido. Live, gracias. Pues mira. Pues aquí estamos ahorita desarrollando lo que entendemos por ser feliz. Adelante, Edmundo. Sí, muchas gracias. No, pues primeramente un placer y un gran honor que me hayas invitado, Mario, Alice, ¿qué tal? Alex. Pues bueno, aquí pues empezando con el fabuloso tema que nos encomendaste. Pues mira, yo básicamente haciéndolo de una manera muy sencilla, que entender por felicidad, pues para mí felicidad es ser como un niño. La verdad es que tengo una pequeñita de 5 años y pues ¿qué te puedo decir? Los niños son felices porque sí. El entender que no hay una razón o no la tienen ninguna razón, ellos se dedican simplemente a jugar, a hacer travesuras, a reír, incluso cuando se enojan, pues ese tema les dura un minuto y después siguen siendo mejores amigos, no guardan rencor, no tienen esa sensación, ese sentido del ego que ya los adultos guardamos y que nos provoca muchas dificultades en los temas de las relaciones en general, ¿no? Y pues la verdad, para mí mi resumen es ser feliz es ser como un niño, es un porque sí, básicamente mantenernos en un estado de emociones agradables, de emociones que nos llevan a un sentir de plenitud. Eso sería en un modo sencillo. Ya si lo complicamos como adultos, pues nos tenemos que meter en definiciones un poquito más, más específicas. Yo podría decir que es un estado personal, es un estado intangible, no se puede más que sentir la felicidad. Y pues si lo buscáramos, dicen que no es nada sencillo un estado permanente de felicidad, porque implicaría un estado permanente de plenitud, de la sensación de la plenitud. Y definitivamente, pues dicen que solo los yogis y las gentes iluminadas son las que pueden mantener un estado a ese nivel, ¿no? Y la verdad es que, pues independientemente de lo complejo que nos resulta para nosotros en este estado tridimensional, le llamo yo, de los sentidos y de lo tangible, es pues hasta cierto punto un tanto cuanto complicado mantener un estado de plenitud o de felicidad permanente, ¿no? Pues bueno, yo les podría compartir que desafortunadamente yo que me dedico a las finanzas, híjole, pues veo que conforme vamos creciendo, la parte financiera se convierte por ahí en algo que está en contra de la felicidad de las personas. Pareciera que se convierten en un lastre, pues, y que no nos deja ser feliz. Pero bueno, tienes razón, la realidad es que son, aquí escuchándonos a los dos, tanto a Alex como Edmundo, para mí son como esos momentitos. Obviamente, si lo vemos en un niño, pues es natural, es al natural. Pero ya es cierto, como adultos nos vamos cargando de tantas cosas
que ya, híjole, si nos permitimos esa felicidad, pues son como que momentitos. Yo estoy convencida de que la felicidad no es algo que se alcance, es algo que vives todos los días. Y cada día estoy segura de que Dios y la vida te permiten tener muchos momentitos de felicidad. Es más, desde que suena el despertador y volteas y dices, ay, faltan 5 minutos, ya es un momentito de felicidad. Entonces, depende de cada uno de nosotros aprovecharlo o no. Entonces, bueno, estoy convencida de que hay muchas chispitas de felicidad en el día y depende de nosotros, pues, aprender a disfrutarlas y a buscar que se vayan haciendo cada vez más seguido y que podamos nosotros propiciar también esos momentos, no esperar a que lleguen. Entonces, bueno, por ahí va mi concepto de felicidad. Totalmente de acuerdo. Se nos perdió por ahí. Pues Edmundo. Sí, ahorita se reintegra Edmundo. Tú dijiste algo que es un concepto muy simple, ser como niños, pero pues esta sencillez es lo más complejo, ¿no? Sí. Porque es regresar al vaciarnos, al no tener complejos, al esperar que una nueva aventura, que cada día busquemos eso con qué nos vamos a divertir, estar esperando a la persona con la que vamos a jugar de la vida. O sea, a lo mejor en nuestro trabajo podemos jugar, hacerlo siempre así. O sea, ¿qué viene? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a disfrutar? Una nueva experiencia, estar así, no importa lo que pase, ¿no? Pero podemos nosotros todos los días estar con ese ánimo de ver qué nuevo, qué experiencia me va a llenar. Por eso te digo, lo que tú acabas de decir es que es bien sencilla tu definición, pero bien compleja. Arrancarnos traumas, arrancarnos culpas. No, amigo, la complicaste en serio. Pues bueno, pero muy bien. Muy bien tu definición. Sí, no, yo lo sé. Definitivamente es como un juego, lo cual no es nada fácil en un estado ya. Buenísima. Racionalidad de adulto, la verdad sí es complejo, muy complejo. Sin embargo, bueno, es como intentarlo, ¿no? ya buscándole y rascándole, pues bueno, a mí mi concepto es que yo soy una persona que busca mucho ese tema de buscar el juego. Soy muy criticado, la verdad. Imagínate, mi última vez manejando un equipo de 20 personas y tratando de que vieran algo más relax, sobre todo para bajarle un poquito el estrés, porque el tema del trabajo nos lleva a un estrés cotidiano que la verdad, si vieras las consecuencias, la verdad en mi equipo que en su momento dado fue de casi 20 personas, y te lo digo por experiencia, nos gustaba mucho el trabajo, nos gustaba, y mi especialidad son las ventas, de más de 25 años dedicarme a esto. Entonces, la verdad es que al final de cuentas, nuestra misma sensación de presión que sentimos al estar trabajando nos lleva a un estrés. Y ese estrés, dice Tony Robbins, que hace poco vi uno de sus documentales, dice que si tú te preguntaras en qué te enfocas cuando estás estresado comúnmente, la pregunta directa es, ¿te enfocas en lo que tienes o en lo que no tienes? Y entonces te mete al tema de más del 80%, nos vamos al tema de lo que no tenemos, y eso, pues dice él, en lo que te enfocas se amplía, se amplifica, y obviamente se va generando una bolita de nieve de estrés que nos lleva unas consecuencias que ni te platico de las personas que yo manejaba en su momento. Mucha enfermedad, mucha sensación de emocional, de ansiedad, ese tipo de padecimientos que esa sería como un poquito la tema del por qué, ¿no? Lo explico de esa manera. Correcto. Pasemos ahora a ver el otro concepto. Hablemos de lo de que es la negociación antes de ligarlos. Alex, adelante. Pues, digamos, conceptualizando desde un ángulo muy técnico, la negociación es un proceso, Mario. Es un proceso y como todo proceso consta pues de una serie de pasos dentro de los cuales debería de existir un objetivo a alcanzar en común con intereses que pueden o no ser
convergentes entre las partes, buscar el aportar valor y así pues llegar a concretar un acuerdo, ¿no? Eso básicamente sería una negociación casi de la Real Academia de la Wikipedia, ¿no? Pero realmente la negociación pues es un tema muy extenso. De hecho, una de las universidades más prestigiadas, que es Harvard, pues le dedica en sus MBAs realmente pues hasta 1 o 2 semestres, ¿no?, al tema de negociación, y se hacen pues bastantes estudios respecto a este tema de la negociación. Mundo, ¿qué nos dices al respecto? Definitivamente coincido totalmente con Alex. El tema de las negociaciones es generar acuerdos que benefician a las partes involucradas. Mi especialidad en las ventas ha sido totalmente, y sobre todo que son ventas industriales, son ventas especializadas, ha sido siempre buscar un ganar-ganar, siempre buscar en este tipo de acuerdos que se logren, que ambos tengamos un beneficio y un beneficio que sea deseable para ambas partes. Entonces, pues, básicamente, muy empatado a lo que dice el buen Alex. La verdad es que es un tema de búsqueda de acuerdos, de intercambio de promesas, de contraer incluso compromisos y cumplirlos. Básicamente va por ahí. Exacto. Sí, es un tema. Pues adelante, Alice. Gracias. Es que yo los escucho y de repente sí voy tomando algunos conceptos y todo. Y bien decía Mario, a mí me toca ver la negociación desde la parte financiera. Híjole, qué importante es, qué importante se vuelve, porque ahorita mencionaban, buscando un beneficio. En la parte financiera se convierte en una necesidad, porque desafortunadamente tomamos muchas decisiones financieras sin conocimiento. Pero mi aportación es que quiero irme un poco más atrás. Hablábamos de que estamos buscando obtener un beneficio. Hace poco, de hecho, justamente hace un año que estuve por ahí en el Congreso Empresarial con Adriana Corona, me tocó escuchar qué tan importantes se están volviendo ya hoy en día las habilidades blandas. Y dentro de esas habilidades, pues está la habilidad de negociación. Entonces, de ahí aprendí, de ese congreso aprendí, que las personas empezamos a negociar conscientemente desde el año, desde que tenemos un año. Entonces, eso que lo empiezo a aprender y escuchar, pues es algo que he empezado a hacer, por ejemplo, con mi hijo, que me hace falta muchísimo conocimiento de ello, por eso me encantó el tema de hoy, pero hoy que yo platico con mi hijo y que de repente llegamos a alguna discusión porque quiere algo, ¿no? He buscado el negociar con él y en decirle, a ver, hijo, habrá cosas que como madre e hijo no se pueden negociar, pero algunas otras sí, la gran mayoría. Entonces, aprende a negociarlas conmigo. Entonces, el solo hecho de que como adultos vayamos entendiendo cómo es la mejor forma, primero aceptando que todo el día estamos negociando, todo el día, con la familia, con los colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, todo el día estamos negociando. Entonces, caer en la conciencia de ello y buscar aprender justamente algunas técnicas, algunos consejos clave para convertirlo parte de nuestra vida desde un punto de vista positivo, a mí se me hace sumamente indispensable, ya ligado a esto que llamamos Mario y yo el camino de la prosperidad, porque ese fue el propósito de este programa, el decir, a ver, todos queremos prosperidad, pero a veces nadie sabemos ni qué es, ni con qué se come, ni qué paso doy, ni cuál es el primero, ni cómo se consigue. Entonces, dentro de este caminito de buscar cómo alcanzar esa prosperidad, a mí se me hace un punto súper clave, indispensable, el entender y tomar conciencia de que estamos negociando todos los días. Entonces, que tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, que ustedes estén aquí compartiendo con nosotros, me encanta, porque son temas que vivimos, pero que pues no somos expertos. Claro. Alice, si me permiten abonar, Mario, Alice, Edmundo, acabas de tocar, creo yo, 3 puntos fundamentales para este tema, que son como el eje rotor, ¿no? Pensando en que el eje rotor, evidentemente, pues es primero la persona, pero dijiste 2 palabras claves que son conciencia y constancia, ¿no? Las negociaciones son constantes y deberían de ser conscientes, con lo que tú nos dijiste al inicio,
Lamentablemente, el pequeño es el mejor negociador, los niños son los mejores negociadores porque lo hacen desde un ángulo totalmente empírico, pero son los mejores negociadores porque generalmente consiguen lo que quieren a través del mismo berrinche o a través de saber qué detonadores apretar, ¿no? Van con mamá o con papá y saben que si mamá está por encima de papá en algunos aspectos de tomas de decisión, correrá con mamá a decirle lo que necesita o viceversa, ¿no? Conforme vamos creciendo, evidentemente dejamos de lado esa parte empírica, pero nunca llegamos a concientizar el hecho de la negociación. Entonces, pues las negociaciones radican básicamente en ese eje fundamental que somos nosotros y después impactan hacia tres ejes fundamentales que son en la parte personal, la parte social y la parte profesional. Y como bien decías tú, pues es una constante porque en todo momento estamos negociamos absolutamente de todo, se negocia hasta lo más increíble, ¿no? Hasta, no sé, a lo mejor algún radioescucha que ya le haya tocado negociar la custodia de un hijo, ¿no? Entonces son temas, la negociación es bastante extensa y hay que tener muy claro el porqué y el para qué de la negociación y sobre todo que haya esos pasos asertivos para que se llegue a un mutuo acuerdo pues que sea benéfico para todas las partes. Creo que aquí lo manifiestan muy bien, ¿no? O sea, realmente siempre es buscando esa parte. Como dicen en otras ocasiones, es buscar el ganar para ambas partes, pero una parte de lo que decíamos nosotros es que muchas veces la negociación debe ser ganar y ganar, pero ¿cuántas veces nos hacemos a un lado nosotros mismos y cedemos? O sea, sí estamos en una negociación, pero realmente nuestra negociación no es para nuestra felicidad. Aceptamos condiciones que nos afectan emocionalmente, aceptamos condiciones que nos afectan físicamente, puede ser en tu trabajo, puede ser con tu pareja, o sea, y aquí por eso era el título de decir mi mejor negociación, ser feliz. O sea, no permitas que alguien más te trate de dar una negociación a favor que pareciera de los dos, pero que tú sabes que a final de cuentas tú eres el que estás sintiéndote mal. No dejemos esa parte, ¿no? Que son nuestras emociones. A lo mejor económicamente nos va a ir bien, pero a lo mejor a costa de descuidar a nuestra familia, a lo mejor a costa de perder muchas amistades. Y esta parte también es ese balance, ¿no? Ese balance equilibra nuestra vida, que no por cuidar un aspecto nos perdamos en los demás. Y esa era la parte que también, pues, es la parte más pesada de este tema, ¿no? Mundo, tú querías aportar mucho en este tema. Adelante. No estén. Parece que está bien. Ya. Bueno, pues mira, relativa a lo que ha sido personal o lo que viene siendo profesional. Y efectivamente podríamos decir que en este tipo de opciones que tú tienes en la mesa, tenemos que ser muy con nosotros mismos para saber si las cosas, las actividades en las que nos estamos dedicando son totalmente benéficas para nosotros, no solo en una parte de hacerlo contigo, pero también puede ser en la parte personal y en la parte, si ampliamos, no sé, para el aspecto de la salud, para el aspecto de la plenitud, y realizar, por ejemplo, yo quisiera saber cuántas personas, y no solo de México, sino también a nivel mundial, están en un trabajo, les es 100%. Se escucha muy cortado, nada más soy yo, ¿lo escucha así?
Perdón, se escuchó un poco entrecortado, Edmundo. Sí, yo también escuché entrecortado. Una vez que me quitaron el mute, empecé a escuchar así. ¿Ya me escuchan mejor? A ver, adelante, porque sí se escuchaba cortado. Ok, desde el inicio. ¿Está mejor? Sí, ¿verdad? Comencemos el programa nuevamente. No, básicamente yo hablaba del aspecto que tú tocabas, Mario, que definitivamente hay que ser muy honestos con uno mismo para saber si realmente la actividad, por ejemplo, en este caso laboral, te está llevando a una satisfacción plena, a esa llamada felicidad. Si el trabajo, yo preguntaba, ¿cuántas personas, y si podemos hablar en lo global, conocemos que realmente 100% sus trabajos no solo los llevan a una satisfacción profesional, sino a esa parte de felicidad tan mencionada y que es el punto medular que estamos tocando aquí, en donde realmente yo lo hago más por obligación, aunque me gusta. Yo te lo digo personalmente, mi trabajo me encantaba vender, me encantaba negociar, me encantaba enfrentarme y confrontarme con los clientes, ayudar a mis subordinados a que cerráramos las ventas, eso me encantaba. Sin embargo, siempre existía una cierta sensación de presión, de ese tema del cumplimiento de las metas de la empresa, y vuelvo a lo mismo, te llevaba a un cierto nivel de estrés. Llega el punto en el que hay que ser muy honestos si es 100% satisfactorio para ti lo que estás realizando como actividad, porque aparte, lo más delicado es que lo puedes trasladar también hacia tu hogar, hacia los lugares con las personas mismas, que pues con las que convives familiarmente todos los días, ¿no? Tu esposa, tus hijos. A mí me ha pasado de todo, la verdad. Yo siempre me he sentido profesionalmente muy realizado. Sin embargo, si yo le preguntara a mis hijos si realmente tienen al papá más profesional, pues la verdad es que me ha llovido, ¿no? En ese aspecto sí ha sido un tema de cómo cubrir todas las áreas de una manera, pues ahora sí que integral y completa. Y tal vez algo de lo que estaba yo realizando de una manera muy profesional, según mi postura en la parte laboral, no llevaba a mi casa o a mi familia esa felicidad que a lo mejor yo sentía como pues plenitud laboral o plenitud profesional, ¿no? En esa parte yo he encontrado mucho la situación de buscar hacernos conscientes. Yo he buscado mucho el tema del despertar de la conciencia, te lo había mencionado un poco, Mario. Al respecto es ser conscientes, es darnos cuenta momento a momento lo más posible para llevar el tema de la actividad o las cosas que tú estés, incluso vámonos a lo básico, desde lo que piensas, dices y haces, que lleve congruencia. Y la verdad, muchas de las veces, pues sí, unas cosas interfieren con las otras, algunos aspectos de la vida nos interfieren con otras, y no termina uno de estar 100% en ese estado de plenitud de felicidad del que estamos hablando. Pero ahorita en este momento que tú tocaste esa parte, precisamente ayer estaba viendo una película que me hizo pensar lo siguiente, hablando de esa parte, cuando somos personas que trabajamos y cuando tenemos hijos. La película tocaba una situación que era la situación de que uno de los hijos fallecía, y en la escena se ve precisamente que el papá pues está en el funeral y empieza a reflexionar y memorizar lo que hizo con su hija. Mario, se está cortando el sonido. Y no es la única película que... Ok, bien. Comentaba de una película donde el papá está en el funeral de su hija, una niña de 9 años, y está haciendo memoria de lo que vivió con su hija. Y hay muchas películas que tienen este tipo de escenas. Y lo que nos viene después de esta escena casi siempre son los arrepentimientos por parte de nosotros los papás, porque no les dedicamos el suficiente tiempo y atención a los hijos. Yo no he visto una escena todavía en alguna de estas películas que pase el funeral y ya el papá esté regresando a trabajar.
jamás he visto una película de este tipo. Yo creo que una persona no lo vive así. Pues nuestra prioridad cuando somos papás son los hijos, pero desafortunadamente no lo equilibramos con nuestro trabajo. Y así que creo que eso que comentamos lo vivimos mucho, ¿no? Dedicamos tiempo a nuestro trabajo con la prioridad económica, pero siendo que cuando hay un momento crucial, nos arrepentimos por no haber atendido lo que era prioritario. Yo creo que ahí entra el punto central del tema, ¿no? La negociación con nosotros. Yo creo que sí sabemos que es importante regalarnos esos momentos de prioridad emocional. Pero yo les voy a compartir lo que a mí me pasaba. Como la sociedad, la familia te dice que obviamente tiene mucho peso la parte económica, entonces yo no me permitía una negociación conmigo, al contrario, me justificaba. Algo dentro de mí, en mi conciencia, me decía, no debes trabajar 12 horas. Algo chiquito. Y algo dentro de mí veía las consecuencias negativas de trabajar 12 horas. Pero en lugar de llegar a una negociación conmigo, me justificaba. Yo solita me decía, no, pero es que si tú quieres obtener más dinero para el bienestar de tu familia, tienes que trabajar más. Entonces, como lo estás haciendo lo correcto. Entonces, ahorita que los escucho hablar, caigo en la cuenta. Yo negociaba conmigo, pero negociaba ¿por qué? Porque aparecía la culpa, es decir, aparecía una emoción y yo tenía que aplacar esa emoción con algo. Entonces, en lugar de llegar a una negociación, porque ahorita que los escucho a ustedes, digo, una buena negociación hubiera sido, a ver, qué bueno que tienes un trabajo estable, qué bueno que ese trabajo te permite hacer tal cosa, pero estás descuidando tal o cual. Y a lo mejor hubiera sido tan sencillo como poner en una hoja qué cosas me hacían sentir bien y cuáles mal, y ya hubieran iniciado una negociación conmigo. Pero ¿qué pasó? Que yo ni siquiera me permitía negociar. En cuanto percibía la sensación de culpa, yo buscaba aplacarla con una justificación fuerte. Y pues esa justificación hoy entiendo que venía de un paradigma, de ese paradigma de es que para poder tener una buena situación económica tienes que trabajar duro, lo cual es una mentira garrafal, pero decidí aprenderlo mucho después. Y digo decidí porque ni los conocimientos teóricos de finanzas me sirvieron, fue hasta después que lo entendí, pero como ahí hubiera habido una oportunidad de negociación y yo ni siquiera me atreví a aceptarlo, sino la aplacaba con una justificación. Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos no nos negamos a negociar? Yo lo veo mucho en la parte financiera. De repente llega una persona conmigo que siempre lo he dicho que desafortunadamente se acercan para una asesoría financiera cuando ya tenemos problemas financieros. Entonces yo hago una pregunta y les digo, ¿qué te trajo a esta situación? Y bueno, lo primero que inician son las excusas. No es que la situación económica, es que el presidente, es que mi jefe, es que la empresa, es que el COVID, es que mi familia, mis hijos, mis papás, mi esposa, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces ya después de que los dejo y les digo, bueno, ya acabaron los 5 minutos de victimismo, ahora sí ya me puedes decir qué decisiones fueron las que tú tomaste o no tomaste para que llegaras a esta situación. Entonces ahí me doy cuenta de cómo es así como de, no, o sea, nos olvidamos inclusive de que nosotros somos los actores principales. Entonces, si partimos de ahí, de que constantemente nos estamos permitiendo justificaciones, pues digo, está bien cañón el poder llegar a negociar conmigo, porque a mí me pasaba. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para primero entender que sí tengo que negociar conmigo? Porque a lo mejor ahorita algo que nos tenemos que quitar de la cabeza es que se negocia para afuera. Claro, eso es un hecho. Negociamos, como bien decíamos, desde que somos chiquitos, negociamos todo el día. Pero a lo mejor no nos imaginábamos o no veíamos claro el que tengo que negociar conmigo, pero negociar conmigo de forma consciente, como decía Edmundo, que eso está bien cañón. Yo te puedo decir que viví 30 y tantos años en la inconsciencia, como zombie. Entonces, primero hacerme consciente de que debo negociar conmigo. ¿Cómo inicio? ¿Con qué pasos inicio? Yo les puedo decir que yo inicié pues por los trancazos que me puse, y después de tanto trancazo ya era de, a ver, algo estoy haciendo mal. Entonces, ahí
ahí caí en la conciencia. Pero si no fuera sido a trancazos, ni por aquí. Yo seguiría trabajando 12 horas y pensando que es correcto. Totalmente de acuerdo, Alice. Si me permiten, creo que un paso fundamental es decirme verdad, ¿no? Decirnos verdad. Eso es un paso fundamental. Y realmente para decirnos verdad es muy complejo porque no nos gusta decirnos la verdad, ¿no? Nosotros somos tan arrogantes que nos hemos puesto el mote de Homo sapiens sapiens, ¿no? Hombre que sabe que sabe. Pero independientemente de que somos el hombre que sabe, el hecho que sepamos las cosas no quiere decir que las llevemos a cabo. Entonces, esa verdad la vamos dejando como abajito de la alfombra y cuando hacemos la limpieza en casa y pues lo metemos abajo ahí por donde no ve la suegra, pero al final yo sé que está ahí, ¿no? Y ese hecho de decirme la verdad de todas esas áreas de oportunidad que tengo, de ahí viene la primera negociación que tengo que hacer, ¿no? Por ahí un coach que es militar y decía él, ¿quieres cambiar algo o quieres que tu vida cambie? Pues quieres hacer algo de tu vida, comienza haciendo tu cama, ¿no? Desde esos pequeños detalles que negocies, desde el hecho que te despiertas, porque los primeros 5 minutos de tu día definen el resto de tu día y entonces es esa negociación desde antes de levantarte de la cama, porque a lo mejor estás procrastinando y dices, es que hoy sí me levanto a hacer ejercicio, hoy sí me levanto a leer el libro que tengo que leer, etcétera, y lo vas dejando de lado. Entonces vas procrastinando y ¿qué sucede? Pues llega el momento que no haces nada, ¿no? Y dentro de esa parte es fundamental que te digas la verdad. Algo importante que también hace rato mencionaba Mario era la parte de que yo le llamaría concesiones, ¿no? Que de hecho es una de las partes dentro de la negociación, ¿no? Hay negociaciones por concesiones, sin embargo, no necesariamente es la mejor negociación a veces porque nosotros le cedemos el control de nuestra vida a los demás en muchas ocasiones, ¿no? De repente, por pertenecer a un grupo de amistades, a veces concedemos el hecho de que ellos siempre tomen la decisión a dónde ir o dónde pasar el día, el fin de semana, y al final del día eso va generando una olla de presión, de frustración en mí, porque yo no soy capaz de decir, oigan, espérenme, yo también aquí estoy, pertenezco al grupo y soy capaz de tomar decisiones y a mí me gustaría ir a otro lado a pasar el fin de semana, ¿no? Pero por el simple hecho de pertenecer a ese grupo y de no salir de ese grupo, el temor de ser rechazado, pues yo sigo haciendo concesiones. Y para terminar en este momento mi intervención ahorita, algo importante también que decían de la parte de las emociones, evidentemente es un tema muy crucial, ¿no? Que sepamos cómo ir modulando esa emocionalidad, porque quien no controla sus emociones, no controla ni gestiona ni sus relaciones, ni sus negociaciones, ni sus finanzas, ¿no? Entonces, es muy importante que, otra vez, volvemos a lo mismo, es un proceso consciente la negociación y de ahí, evidentemente, empezaremos a sentir cómo nos va colmando, ¿no? La propia vida de ese bienestar, pero no ese bienestar subjetivo del que yo hablaba al inicio, sino de que nos vamos sintiendo como más livianos porque estoy haciendo negociaciones primero desde mí, de una manera asertiva, y después evidentemente eso se emana hacia los demás, ¿no? Entonces empiezo a convivir y a fluir de una mejor manera hacia todas partes, en el entendido de que la vida es como una rueda. Los que somos coach, pues manejamos mucho el concepto de la rueda de la vida, ¿no? Y si pensamos en el tema de un vehículo que lleva 4 ruedas, pues no puede ir con una rueda ponchada, ¿no? Porque va a ir así como de ladito, ¿no? Entonces hay que tratar en la medida de lo que sea posible en todo lo que ustedes decían, pues de tener como ese justo medio y tener bien calibrada cada uno de los neumáticos de nuestro vehículo que somos nosotros mismos. Gracias, Alex. Yo creo que nos hemos enfocado un poquito a hablar de este punto desde la perspectiva de lo que viene siendo un adulto, pero bueno, los niños ya lo mencionamos, ellos por naturaleza negocian y son felices, pero creo que este punto también concierne a los adolescentes, también concierne a las personas adultos mayores y sobre todo creo que ellos, adultos mayores, son personas precisamente que deben de darse mucho su lugar, no caer en frases del victimismo, del que debo de soportar esto, porque si no me voy a quedar solo, o sea, por miedo acepto cosas, no negocio conmigo, o sea,
permito que otra persona me quite dinero, permito que otra persona abuse de mis cosas, me robe, me hurte, y no le puedo decir nada porque me da miedo quedarme solo. O sea, son detalles de la tercera edad que se presentan. Lo otro, Alice, tú manejas mucho también la parte de la tercera edad que sacan sus fondos de pensiones, y pues realmente tú sabes que hay muchas personas que abusan de ese fondo de pensión, hijos que les dicen, préstamelo para un negocio, préstamelo para lo otro, y esa persona a la tercera edad se descuida. Ese ingreso que tiene para sobrevivir lo deja a un lado por ayudar a otras personas porque no le dejen de hablar. Híjole, es que ahí ya estaríamos tocando un tema de cultura. Eso ya nos damos a la parte cultural, porque algo con lo que yo batallo mucho en la parte de las finanzas es pues la estadística, y en la estadística nos dice que aquí en México 73% de nuestros adultos mayores no pueden sostenerse a sí mismos. Y aparte, pues tenemos esa cultura de que tengo que estar en ese núcleo familiar, y pues llega al punto en que no quiero vivir el nido vacío, entonces empiezo a ceder para no quedarme solo. Entonces, esa parte yo la ataco desde antes. De hecho, la forma en que yo he aprendido a negociar y a enseñar a los clientes a negociar con ellos mismos es que ya en cuanto llegan a una asesoría les digo, bueno, para mí hay 3 puntos clave o 3 áreas importantes en tu vida: la personal, la familiar y la financiera. Y la financiera desafortunadamente afecta cañón las otras 2. Entonces les digo, no sé cómo vayas a negociar con las otras 2, pero con la financiera hago un ejercicio. Y les digo, a ver, imagínate que estás sentado aquí y que no estoy yo frente a ti. Estás tú. Y ese tú te va a decir cómo estás en tu parte financiera. Y híjole, empiezan a salir cosas de que, no, pues es que me diría que estoy mal en esto, que estoy mal en esto, que estoy mal en esto. Y pues yo trato de ayudar en decir, híjole, pues ¿qué hiciste, patrón? Nos endeudaste con esto, ¿qué hiciste? No, o sea, gastas así, no tienes ahorros, no tienes inversión, no nada. Entonces ahí es donde les digo, ¿te fijas? Ahora, ese que está frente a ti y que te permitió tomar decisiones, pues están mal, muy mal, o sea, estás en contra de tu propio bienestar. Ahora, pues empieza a negociar en decir qué vas a hacer para recuperar ese bienestar que perdiste y qué vas a hacer a futuro. Entonces, ahí es donde voy tocando no te vayas a permitir ser parte de una estadística, o sea, tienes que prever la parte de tu edad madura, de tu jubilación, para tener ese bienestar sin depender de nadie. Y allí inicia una negociación bien fuerte, porque es qué sacrificios te vas a permitir hoy para no caer en esa situación y ser un dependiente económico en tu edad madura. Y les digo, tienes que negociar porque habrá cosas que vas a querer hacer hoy, pero que ese tú que está frente a ti y que ya tiene una edad madura, te va a decir no porque me afectas a mí. Entonces ahí entra esa negociación. Entonces yo uso mucho ese ejemplo para decir qué sacrificios estás dispuesto a hacer hoy para que ese adulto mayor que está sentado frente a ti y que eres tú tenga un bienestar en algún futuro. Entonces ya empieza esa negociación de acuerdo, tengo que aceptar que tengo que preocuparme por ti, que no le voy a dejar ese problema a mis hijos, tengo que aceptar que tengo que modificar cómo manejo mis deudas, mis ingresos, mis gastos. Entonces inicia una negociación. Me ha gustado mucho que cuando acaban me dicen, ay, Alice, qué padre es como que verme a mí mismo y obligarme a reconocer mis malas decisiones y a tomar otras. Y ya les digo, bueno, si te sirvió el ejercicio, no sé cómo hacerlo porque no soy desde la parte personal y desde la parte familiar. Que la financiera, pues te digo, desafortunadamente afecta a ambas, pero yo uso mucho ejercicio en unos años frente a ti. Y que te está reclamando que tomaste malas decisiones financieras y por tu culpa estamos aquí. Entonces, esa es la mejor forma en que he visto cómo iniciar a negociar con nosotros mismos, pero buscando que, pues esa felicidad, ese bienestar. Yo les digo, ¿qué te haría feliz financieramente? Mucho dinero. No es cierto. No es cierto. ¿Qué te haría feliz financieramente? Tener los instrumentos financieros o los soportes financieros que te generaran tranquilidad, seguridad y libertad. Eso te haría feliz. Ya lo voy cambiando en emociones, no en cantidades. Ahora, para tener esas emociones, ¿qué acciones tienes que hacer? Entonces ahí inicia toda una negociación, porque les digo, no lo vas a hacer porque Alice viene y te lo dice, sino porque está el tú enfrente de ti y te dice, no, mi amigo, pues si le sigues así, estamos en el hoyo y cavando.
Entonces, así es como empiezo a obligarlos a negociar con ellos mismos para que sea el motivador de cambiar una situación financiera. Entonces, ahora que yo voy entendiendo que eso se tiene que aprender desde niños, pues te digo que eso hago. Entonces, yo invitaría mucho a quienes nos estén viendo y escuchando que primero lleguemos a esa negociación con nosotros mismos como si nos viéramos sentados enfrente a la mesa. A ver, cómo hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harías diferente para que yo tenga un bienestar que tú no has trabajado en él o que tus decisiones nos han llevado al traste? Y otro consejo que yo daría es que inicien a hacerlo con niños. A mí me ha funcionado mucho que llega mi hijo y de repente quiere un permiso y alega y dice y sus mejores negociaciones eran, es que ¿por qué a mí a mis amigos sí? Entonces, poco a poquito con lo que yo leo y aprendo también de ustedes, he estado tratando de negociar, porque de entrada tú ya tienes no, tú llegas con una imposición y ya no hay una negociación. Entonces busca negociar. Y también si llegas y me quieres imponer, pues me vas a picar el botón rojo que tengo en la nuca que dice porque lo mando yo y se te acabó la negociación. Entonces son pequeñas técnicas que he usado decirle, pues o empiezas a negociar o ahí verás. Entonces, qué importante es que desde chiquitos vayamos tomando conciencia de la negociación para que no lleguemos a lo que yo vivo con los clientes, de que ya pasó toda una vida, nunca nos sentamos a negociar con nosotros mismos y va a llegar un punto que ese adulto mayor que puedes ver en el espejo te diga, no, mi amigo, pues lo hiciste fatal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues por ahí va. Correcto. Creo que, Alice, de lo que tú estás diciendo, sabemos que atrás de esas personas que llegan contigo, que están en una situación ya con un problema financiero, pues hay patrones de conducta, patrones aprendidos que vienen desde la infancia. Y esa es la parte que creo que muchos de nosotros hemos ya tenido que estar trabajando, pero no nada más en la parte financiera, ¿no? Es también aceptar nuestra responsabilidad en las finanzas, es aceptar la responsabilidad en nuestras relaciones, ¿sí? En nuestra educación, en nuestra salud. O sea, todos los aspectos que hemos estado tocando en este programa de Educándonos para la Prosperidad, que realmente vienen siendo el equilibrio de la persona y que en cada uno de ellos, pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad y negociar con nosotros cada uno de esos aspectos. Y también revisar, ahora sí, todos los patrones que aprendimos de la infancia y el manejo de emociones, como siempre, es un factor que nos puede estar perjudicando. Sabemos que en las finanzas hay personas que están tratando de cubrir mucho su sentimiento de autoestima con el compro. Y eso son cosas emocionales que traen arrastrando. Entonces, me meto a mi persona, me meto a revisar aquellas cosas que traigo, que tengo que sanar. Cada quien sabrá cómo la sana, si con psicólogo, si asistiendo ahora sí, con sacerdote, con ayuda espiritual, con terapias, etcétera. Pero tienes que hacerte cargo de ti mismo, tienes que negociar contigo que hay puntos que tienes que trabajar. Correcto. Sí, si me permites, Mario, rapidísimo, nada más. Creo que todo radica en un punto crucial que es que nadie nos enseña a cómo diseñar un propósito de vida y de ahí se desprende absolutamente todo realmente, porque voy a decir algo muy coloquial, ¿no? Pero a veces las personas nos despertamos y nos desocupamos, ¿no? Y no porque no tengamos cosas que hacer, pero pues como se nos viene el día es como vamos sorteándolo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no existe ese plan. Hay personas que son muy ocupadas, pero pues que no son nada productivas por lo mismo, ¿no? Y también que no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre. Por eso en la cultura del presentismo de las compañías, la gente prefiere estar en un horario de 8 a 6 porque no sabe qué hacer con su tiempo. Cuando se vuelven estratégicos, de repente dicen, oye, ¿y ahora qué hago con el tiempo que me sobra? ¿No? Porque no sé qué hacer. Y entonces todo eso te va llevando a hacerte muchos cuestionamientos porque no tienes claro un propósito en la vida, ¿no? Cuando empiezas a tener tiempos para que a lo mejor dices, bueno, lo destino a mis hijos, pero llega un momento de que pues ya no es que se lo tenías que dedicar a tus hijos, se lo dedico a mi proyecto empresarial o de emprendurismo, ¿no? Pues es que tampoco ya me llena. En realidad creo que tenemos que tener como esa base sólida de crear un propósito de vida
definir muy bien mi para qué estoy acá. Y eso debería de ser inculcado desde etapas sensibles del desarrollo, esa es la realidad. Lamentablemente, pues no existe una asignatura en la escuela, pero creo que los que tenemos ya cierta conciencia, como dice Edmundo, tenemos esa responsabilidad también de trasladarlo hacia las nuevas generaciones y pues a nosotros mismos, ¿no? Que en este momento somos como pares de generación y que sepamos que si vemos a alguien que pues como que no tiene muy bien definido su rumbo, pues pueda fijar un rumbo y a partir de ahí creo que va a poder construir pues mejores negociaciones como persona y por ende pues va a lograr ser muy feliz en el entendido que también la libertad, pues lamentablemente para el ser humano no es como nos la han vendido, no es absoluta, porque en realidad la libertad no es absoluta. La libertad es una libertad que yo me voy a permitir tener de algunas circunstancias que yo quiera tener libertad, porque también yo no vivo solo y vivo en un entorno donde me rodean otras personas y todas las decisiones que tome hasta ese mismo propósito de vida, pues debería de ser ecológico hacia todos lados para que mi propósito contribuya y no afecte al resto de las personas, ¿no? Estamos ahora sí ya a minutos de terminar. Me gustaría que cada uno fuera cerrando el programa. Mundo, ¿cómo cierras el programa? No te escuchamos, Mundo. Ay, creo que él tampoco nos escucha a nosotros, ¿o sí? No se te escucha. Creo que tiene cortado el audio. Ah, chispas, ok. Bueno, Alice, adelante. Bueno, pues yo lo cerraría así, de el llevarme la tarea de la conciencia, de que es difícil, pero tenemos que buscar aprender cómo hacernos conscientes. Y una vez que vamos tomando conciencia, como que eso sí nos lleva a preguntarnos si hemos tomado buenas decisiones o no y cómo serán las que siguen, porque pues todo el día tomamos decisiones. Y ya una vez que tenemos conciencia también de que voy tomando decisiones, pues ahora sí acercarme a cómo tomar mejores decisiones, porque todos buscamos bienestar, todos buscamos felicidad. Entonces, en cuanto caemos en la conciencia de que a lo mejor tengo que aprender más cosas, tengo que leer más para ver cómo llegar a ese bienestar y poderlo disfrutar, entonces ahí iniciaría la motivación. ¿Por qué tengo que negociar conmigo? Y ya después, pues aprender también esas técnicas de negociación, de decir, si a final de cuentas yo soy el generador de este bienestar o de este malestar que voy viviendo, pues entonces, ¿con quién hay que negociar? Pues conmigo. ¿Por qué hay que negociar conmigo? Porque soy susceptible de las emociones. Entonces, hay ocasiones en que las emociones solamente me llevan a estados de inactividad o a estados de molestia y eso cierra cualquier negociación, incluso conmigo. Entonces, yo les invitaría a eso, a la conciencia de que sí quiero ese bienestar porque todos lo queremos, pero cuál será la mejor forma de llegar a él para iniciar a negociar con el generador, que es el que lo va a realizar o no. Entonces, pues con eso cerraré yo. Muchas gracias, Mario. Gracias, Alice. Sí, adelante, Mundo. Gracias, estaba aquí como bloqueado. Bueno, básicamente muy parecido a lo que dice Alice. Definitivamente yo cerraría diciendo, vamos hablando de la ley de correspondencia, como es adentro es afuera. Si yo estoy bien, si yo me ocupo de mí por principio para encontrar ese equilibrio, esa armonía, esa felicidad dentro de mi actuar diario, considero que definitivamente lo podemos permear hacia los demás. Ese es un tema para mí de mi mayor relevancia, puesto que, bueno, independientemente de las decisiones de los demás y de que les pueda como choquear lo que uno puede hacer por uno mismo en un momento determinado, definitivamente yo considero que ese tema de buscar, por ejemplo, no sé, las herramientas, los recursos para poder estar como inicio de todo bien para ti, bien por ti y literal, como lo menciona Alice, con una conciencia de que las cosas que estoy haciendo son las cosas adecuadas, independientemente,
creo yo que te va a acercar a las personas y a las relaciones y a los trabajos y a las circunstancias en general que te traigan esa felicidad. Tarde que temprano puedes tener algún quiebre en alguna de las áreas de tu vida, igual, y eso me está incluso sucediendo a mí, pero definitivamente es como tener esa apertura de decir, bueno, mientras yo sienta que lo estoy haciendo de una manera adecuada, finalmente siguen apareciendo esas, sobre todo esas, ya hablo de todo, características, personas, circunstancias en lo general, que te van a hacer que finalmente sientas tú que sí es que mientras tú estás bien, puedes llegar a generar bienestar. Eso sería como para mí la conclusión de encontrar pues un equilibrio y una plenitud, independientemente de lo que Gracias, Edmundo. Alex. Bien, Mario, pues muy rápido. Primero, dejarles como herramienta fundamental para cualquier tipo de negociación en la vida, que siempre traten de negociar en base a intereses, ¿no? No en posiciones, que se basen en los intereses de todas las partes. Segundo, pues creo desde mi particular punto de vista, y creo que aquí todos convergemos en lo mismo, que la conciencia es fundamental y que pues el amor es la base o la clave, ¿no? Para que podamos ser felices. Y si yo me amo, evidentemente, pues eso lo voy a emancipar y la gente verá una persona que se quiere por dentro y por fuera, y eso seguramente permeará tanto a las generaciones que están a mi cargo como a las venideras. Entonces, pues de mi parte agradecerles mucho, desearle a todos pues mucho amor, mucho éxito y mucha suerte en todo lo que hagan en su día a día y en su vida. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Pues yo para cerrar el programa quiero agradecer a las personas que nos estuvieron escribiendo. Tenemos a Roberto Calderón, Christopher Alvarado, Carolina González, Fabiola Cortés, Ramón Valadez, Luis Eduardo García, Roberto Avilés, Ricardo Ortega. Muchas gracias por sus comentarios y pues invitarlos a que sigan escuchando ahora sí la transmisión de Educándonos para la Prosperidad el próximo miércoles a las 12. Aquí los esperamos. Gracias, Alice. Gracias, Edmundo. Gracias, Alan. Gracias. Viva la prosperidad. Gracias por escuchar tu programa Educándonos para la Prosperidad. Y gracias por tu compromiso contigo mismo y con nosotros para lograr esa prosperidad que todos buscamos. Acompáñanos el siguiente miércoles a las 12.